Es un gorro de uso obligatorio para cualquier hombre, sea judío o no. Por ejemplo, cuando fue el vicepresidente Mike Pence, ¿verdad? Esto no está en las notas. Cuando fue el presidente Mike Pence, o cuando va cualquier persona, o si usted va allá y quiere estar ¿cómo se llama? Si no me equivoco, en el muro de los lamentos, ¿verdad? Creo que ahí los hacen poner la kipa, ¿verdad? Dice, sea judío o no, ¿verdad? En lugares de servicios religiosos, sinagogas, cementerio, etcétera. Dice, al rezar y al estudiar textos sagrados, los judíos observantes la usan en forma constante. Pero ¿cómo se usa la kipa? Aunque la kipa se usa, la costumbre de usarlo no responde a leyes, preceptos ni mandamientos, sino que es una tradición milenaria ligada al Talmud, Masejet Kiddushin, tratado de casamientos, ¿verdad? Que él simboliza que Dios está por encima del hombre, que hay algo superior que nos observa y nos juzga, ¿verdad? Así que, y sí, hermanos, Dios es el superior, ¿verdad? Dios superior de los pastores, Dios es superior de todos nosotros, ¿verdad? Solamente lo único que nosotros debemos de hacer es obedecer su palabra, ¿verdad? Y ir a la iglesia, ¿verdad? En el mundo occidental es habitual sacarse el sombrero cuando nos encontramos con una persona importante. En cambio, en el judaísmo, cubrirse la cabeza en señal de respeto. La singularidad del cubrirse la cabeza en un judío está insinuada en la bendición que decimos cada mañana, agradeciendo a Dios por coronar a Israel con esplendor. Talmud Brahot 60b. El Talmud dice que el propósito del uso de la kipa es recordarnos de Dios, que es la autoridad suprema por encima de nosotros. Kiddushin 31a. Las acciones extremas crean nuestra conciencia, ¿verdad?, interna, usando un simbólico, tangible, algo por encima de nosotros. Reforzamos esa idea de que Dios siempre está observando. La kipa es un medio para exteriorizar nuestro sentimiento interno de respeto por Dios. Es fácil recordar a Dios en la sinagoga o en torno de la mesa de Shabbat, pero la conciencia judía está destinada a impregnar todos los aspectos de nuestras vidas: cómo tratamos a los demás, cómo nos conducimos en los negocios y a la forma que vemos el mundo, ¿verdad? Aquí ya me lo termino. Acudamente, la palabra de Yiddish, ¿verdad?, para la cobertura de la cabeza, yarmulke, viene del arameo Yira Malka, que significa temor del rey. En hebreo, el cobertor de la cabeza se llama kipa, literalmente cúpula, ¿verdad? Eso es lo que significa la kipa, hermanos. Así que, bueno, pues por si algunos no lo sabían, ¿verdad? La kipa, eso significa kipa, ¿verdad? Bueno, pues, hermanos, ya es casi hora de la predicación, ¿verdad? Ya nosotros, espérame tantito, déjame la agrego aquí, ¿verdad? Antes que se me olvide, ya nosotros vamos a cerrar este programa, pero antes que nada viene lo más importante, hermanos, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Se llama El Cordero de Dios, con el pastor Andrés Gómez, ¿verdad? Así que gracias, hermanos, por su sintonía, gracias por todo, y el lunes nos vamos a ver qué es lo que tiene que ver el tercer templo, ¿verdad? Y Trump es el que va a hacer el tercer templo, ¿verdad? Es parte de las profecías de Donald Trump. Así que el lunes vamos a dar ese estudio básico, porque ahí en el tercer templo, ¿verdad, hermanos? Cuando venga el tercer templo, cuando Trump haga, ¿verdad?, según, ¿verdad?, que está
Ahí se va a parar el anticristo, es uno que está en contra de Dios, que nada que ver con Dios, que no quiere a Dios, odia a Dios, ¿verdad? Y ahí se va a parar haciéndose hacer por Dios y va a ser engañado, y muchas naciones van a ser engañadas por él. Así que bueno, pues hermanos, los dejamos, ¿verdad? Con un anuncio, canto, Pastor Gómez, un canto, y ya cerramos el programa, ¿verdad? Con el Pastor Gómez, ¿verdad? No, perdón, con un canto y ya, ¿verdad? Así que de los cantos vienen Seamos Fieles, ¿verdad? Ríos de Misericordia. Y el último canto, ¿verdad? Después de la predicación va a ser con Hamilton Family, Rejoice in the Lord, ¿verdad? A capela, ¿verdad? Así que espero que disfruten todo lo que está pasando. Dios los bendiga, los cuide, los protege y nos vemos y nos escuchamos hasta el lunes. Gracias por estar con nosotros, por estar este ratito con nosotros. Que Dios los bendiga. Y bueno, pues ya los dejamos. Que pasen un buen fin de semana para todos ustedes. Por favor, no dejen de ir a su iglesia local. Vayan a la iglesia. Es importante ir a la iglesia, ¿verdad? Vayan a su iglesia local. No tomen este ministerio como que, bueno, pues, ¿verdad? Como domingo, ¿verdad? No, vayan a la iglesia, escuchen la palabra de Dios, ¿verdad? Y van a ver qué bendiciones van a venir sobre su vida. Ok, nosotros ya los dejamos ahora sí. Que Dios los bendiga y los guíe. Escuchas Radio Chicago, una estación bautista fundamental que inspira tu alma, edifica tu espíritu y aviva las almas. Escúchanos en Radio Chicago, Bautista Fundamental. Sino de poder, cordura
Gloria a Dios que adoramos a ese Rey de Israel, ¿verdad? Y que Él está vivo. Quiero llamarles la atención ahí en nuestro pasaje de Mateo, capítulo 1, donde dice, versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué tremendo mensaje, qué pensamiento que no sé si José logró entender, pero era una promesa que estaban esperando. Era algo que estaban esperando, que el Mesías viniera, porque Él iba a salvar a su pueblo. Cuando Juan lo vio en Juan capítulo 1, versículo 24, dijo él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. El término Cordero de Dios era familiar a la mentalidad judía y a los primeros cristianos procedentes del judaísmo. Era en referencia a aquel Cordero Pascual de la liberación de Egipto y a los sacrificios habituales de corderos en el templo de Jerusalén para la expiación de los pecados del pueblo. A Jesús se le aplica como título mesiánico este título como el Cordero de Dios a base de Isaías 53. Cuando dice la Biblia que es el canto del siervo del Señor, dice la Biblia que era llevado como un cordero al matadero. Jesús es el siervo de Dios por excelencia y el cordero sacrificial por elección. O sea, que le correspondía a él, pues. Él tenía el derecho por la profecía que al pie de la letra se cumplió, por destino, por divina intervención, porque Dios así lo quiso. El nuevo Cordero Pascual inmolado precisamente el día de la Pascua y a la hora de la matanza de los corderos pascuales. Él es el sacrificio de la nueva alianza que supera y anula la sangre de todos los animales sacrificados. Él es el sacrificio y el sacerdote simultáneamente. Por su sangre hemos recibido redención, el perdón de nuestros pecados. Esta expresión, quitar el pecado del mundo, significa no solo borrar todos los pecados numéricamente, sino también y sobre todo la condición es esclavizante del hombre pecador. La destrucción del misterio de la iniquidad que es el pecado. La victoria sobre el rompimiento de las cadenas del pecado. Lo que Cristo ofrece es mucho más allá que una simple buena conciencia. Con su muerte quedó soldado no solo el pecado del pueblo israelita del Antiguo Testamento, sino también el pecado del mundo entero. Era un regalo ofrecido al mundo entero. Miqueas, vayan ahí conmigo por favor, Miqueas, en el Antiguo Testamento, unos cuantos libros para atrás, por favor. Miqueas, por favor, capítulo 7, por favor. Miqueas, capítulo 7. Miqueas, si usted llega a Jonás, es Jonás ahí a un lado de Jonás, es Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad?